mi nombre es Kevin, yo os traigo el caso de Gilberto Chamba Jaramillo, que con ese nombre muchos me estaréis preguntando ya, pero ¿quién es ese tío? Joder, Kevin, ¿aquí nos has traído? Bueno, pues vamos a hablar del monstruo de Machala. Tal vez a algunos suene y a otros no, pero realmente es digno de un guión de película, es para flipar. Así que nada, como digo siempre, quedaros hasta el final. Si os gusta el contenido, pues dejad ahí un buen like y nada, como digo siempre, participar en la sección de comentarios. Y ahora sí, podemos comenzar. Pero claro, antes de empezar tendremos que explicar quién es este hombre. Muy bien, Gilberto Antonio Chamba Jaramillo nació en Machala el 5 de octubre de 1963. Es un asesino en serie ecuatoriano, apodado como el monstruo de Machala, por la brutalidad con las que asesinó a sus víctimas en la provincia de El Oro, en el suroccidente ecuatoriano. A día de hoy se encuentra recluido cumpliendo condena en el centro penitenciario de Cuatro Caminos, en el módulo 6. Tras ser detenido en 1993 acusado del asesinato y violación de 8 mujeres y la violación de otras 2, Chamba pronunció estas únicas palabras que son realmente escalofriantes y asquerosas. Según testimonios dijo así: yo las violaba después de muertas, esa era mi satisfacción personal, soy culpable y en esto he andado solo. Es que no sé ni qué más decir. Según registran varios medios impresos en aquella época, Chamba contó a los policías cada uno de los pasos que siguió antes, durante y después de los crímenes. Él era propietario de un taxi en el que desde 1988 hasta el 93 recorrió las calles de Machala en búsqueda de clientas. Todas debían cumplir con un patrón determinado: ser jóvenes, estudiantes y andar solas. Los agentes que lograron su captura narraron que, dudosos de que Chamba fuera realmente el verdadero asesino, trataron de confundirlo llevándolo a sitios distantes del lugar donde habían ocurrido los asesinatos. Sin embargo, con una frialdad sorprendente, Chamba los corregía y los llevaba donde violó y mató. Una crónica del Diario de España rescata el testimonio de Fausto Terán, un policía retirado que participó en la captura del monstruo de Machala. Además, en sus declaraciones a la policía, el asesino comentó a los detectives con el mayor desparpajo que primero les ponía una mano en la boca y la otra en la garganta y así las mataba, pero para asegurarse, luego las ahorcaba con una cuerda o con un alambre. ¡Qué bárbaro! ¡Qué barbaridad de persona, ¿no? ¡Qué pedazo de criminal! Ahora quiero contaros un poco cuáles fueron sus primeros crímenes que empezaron, ¿no? Pues en Ecuador. Su primer crimen en Ecuador fue en 1988, tras salir del ejército, donde él alcanzó el grado de cabo primero. Este hombre delgado y de aspecto sencillo adquirió un taxi, el cual usó para abordar posteriormente a sus víctimas, a las que sorprendía cuando caminaban solas, generalmente con dirección a la universidad o al colegio. El primer crimen lo cometió a mediados de 1988. Como todos los días, salió a trabajar en su taxi de alquiler, claro. Cerca del centro de la ciudad interceptó a Cecilia, que no superaba los 22 años. Enseguida, y gracias a su facilidad de palabras, la convenció de que subiera al automóvil. Claro, incluso la invitó, ¿no?, a comerse pues una sandía. Que, bueno, la ingenua muchacha pues aceptó, pensando que no había malicia en el hombre de ojos pequeños que parecía amable y no dejaba de hablar. Luego condujo su taxi hasta una casa abandonada, donde paró y le ofreció a la muchacha una cadena de oro y dinero a cambio de mantener relaciones sexuales. Era evidente que la propuesta fue rechazada de plano por la joven, lo que enfureció a Chamba. Agarró un pedazo de vidrio puntiagudo y lo hundió con fuerza en el estómago de la chica, a la que volvió a atacar con el cristal, ¿no? En repetidas ocasiones, hasta que la muchacha pues murió. Pero ojo, que no conforme con haberla asesinado, el desquiciado hombre la desnudó, la manipuló, ¿no? Y hasta que sació sus impulsos necrófilos,
Después se limpió y dejó escrito en la pared de la vivienda el nombre de su víctima y un cordón amarillo, inaugurando lo que después sería su costumbre. El cinismo de Chamba llegó a niveles nunca antes vistos, ya que tras su primer crimen acudió al velatorio de la mujer que había asesinado días antes, incluso se presentó como un antiguo amigo de la chica y le dio sus condolencias a la familia, por lo que algunos de los familiares, pues como es normal, ¿no? En una situación así, pues lo consideraron un amigo. Es para flipar, o sea, pero qué pedazo de película tenía el tío metido en la cabeza. Sin palabras. Con esta misma rutina volvió a sorprender a Rosa, una estudiante universitaria a quien sedujo cuando caminaba de regreso a su casa. La chica, igualmente, no sospechó nada, ya que incluso el hombre vestía de militar. Pero cuando logró que se subiera al taxi, la llevó hasta el mismo sitio solitario de su primera víctima, donde la estranguló y la violó. Según confesó Chamba, no practicaba penetración vaginal a sus víctimas. Y es para cagarse lo que voy a decir, pero según cuenta, les insertaba un instrumento similar a un bastón que había mandado a fabricar expresamente para ello. A muchas las ensartaba con tal violencia que el instrumento salía por sus bocas. No sé hasta qué punto de brutalidad ejercía sobre las víctimas, pero solamente las palabras ya es que da agonía. Sus condenas en Ecuador sobre 10 víctimas, que 2 de ellas eran menores de edad, y el testimonio de una trabajadora sexual, que fue una de las 2 mujeres que sobrevivió a sus ataques. Sirvió para iniciar un proceso penal en su contra, que terminó con una sentencia de 16 años de prisión. Qué vergüenza de condenas, ¿no? Y de sentencias que hay en el Ecuador. No sé en este momento qué tipo de sentencia habrá, pero en su momento eran ridículas. Una sentencia de la que apenas cumplió 7 años, pues se acogió al beneficio del 2x1, que rebajaba las penas de los presos con buena conducta a la mitad, y recibió un año más de indulto debido al jubileo 2000 que otorgaba ese tiempo de gracia o perdón. ¿Qué 2x1 ni qué mierda de 2x1? O sea, es que es ridículo, ya solamente el nombre es que es ridículo y vergonzoso. Ya el 9 de noviembre de 2000, tras cumplir su pena y luego de limpiar su historial policial, un beneficio que solo es posible en el Ecuador. Chamba, quien hasta ese entonces estaba casado y tenía hijas con su esposa Mariela, decidió trasladarse a España. Un vuelo en un primer momento lo llevó a Ámsterdam y de allí se trasladó al aeropuerto de Barajas en Madrid, donde lo esperaban 2 de sus hermanas. En ese momento él llega como una persona nueva, previamente había limpiado sus antecedentes, ¿no? Desde entonces, Chamba, que llegó a Madrid, empezó a realizar diferentes trabajos, entre albañilería, portero de los vecinos del edificio en donde vivía con sus familiares, y bueno, tuvo diferentes novias puntuales. Para septiembre de 2004, Chamba finalmente logró colocarse como cuidador del aparcamiento del complejo de entretenimiento Isla del Ocio, situado cerca de la Facultad de Derecho en la localidad de Lérida. Allí cumplía no solo con funciones de cuidador, sino que además colaboraba con los dependientes que limpiaban las salas de cine. Es decir, aparte de vigilar el parking, ¿no? Pues el tío pues también ayudaba pues, a limpiar las salas de cine después de que la gente no pues disfrutara de la película. Claro, en los 6 años de aparente tranquilidad para la familia de Chamba, quienes sufrieron de cerca su encierro en el Ecuador, terminaron cuando Chamba fue detenido el 1 de diciembre de 2004 acusado de haber violado y asesinado a María Isabel Bascuñana, una estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad de la localidad. María Isabel generalmente dejaba su coche estacionado en el aparcamiento del cine, pues temía a la oscuridad. La última vez que se le vio con vida fue la noche del 23 de noviembre. Sus padres hablaron con ella a eso de las 10 aproximadamente, cuando ella les indicó que iba a comprar un bocadillo y que después acudiría a casa. Su cuerpo fue hallado 2 días después en el barrio de La Bordeta, en la calle Ignasi Bastus. Tenía un pañuelo atado al cuello, algunas bolsas de basura trataban de esconder su cuerpo y había sido brutalmente violada. Pero entonces,
surgieron varias hipótesis sobre su muerte. Algunas hablaban de un crimen pasional, otras de venganza, pero sus amigas dieron la clave para atrapar al presunto asesino. Las pistas que lo delataron dentro de las investigaciones realizadas por la policía española se pudo recopilar de testimonios de las amigas de María Bascuñana, quienes entregaron datos suficientes para que pudiesen detener a Chamba. Claro, cuando citaron a las amigas para que declararan y contaran pues, lo que sabían, ¿no? Según narraron a los agentes, María les había comentado que Chamba la acosaba sexualmente cuando iba a dejar o retirar su vehículo del aparcamiento del cine. Esa misma versión fue complementada por las de otras muchachas que indicaron regularmente que Chamba les pedía sus números de teléfono con la excusa de que si llegaba a ocurrir algo con los vehículos mientras que estaban estacionados en el parking, él las llamaría inmediatamente. Sin embargo, muchas de ellas recibieron llamadas de acoso sexual y la única explicación que encontraron es que el cuidador del aparcamiento realizaba las llamadas. Dicha hipótesis se confirmó cuando los agentes encontraron el teléfono móvil de María tras realizar un registro de las llamadas entrantes y salientes horas antes y después de su violación y asesinato. Pudieron constatar que su victimario, en este caso Chamba, hizo 2 llamadas a líneas donde se ofertaba sexo telefónico. Se sabe que esto fue todo mientras que todavía estaba el cuerpo de la chica, ¿no? Las llamadas duraron entre 5 y 6 minutos. Esa fue una de las pistas que condujo a los agentes a considerar a Chamba como el principal sospechoso de la muerte. Adicionalmente a ese dato, los agentes alegaron en el juicio haber encontrado en el interior de la guantera del vehículo de María bolsas de basura. Esas bolsas de basura eran muy similares a las que utilizaban las personas de limpieza de los cines para llevar los restos, ¿no? Los residuos y todo lo que había pues, por ahí tirado. Inmediatamente relacionaron el hecho con Chamba al ser uno de los ayudantes de la limpieza. En un primer momento, Chamba fue detenido únicamente para realizar diferentes investigaciones por sus compañeros de trabajo, quienes fueron llamados a declarar también durante el proceso. Dijeron que no notaron nada raro la noche del crimen y que el ecuatoriano no se ausentó de su lugar de trabajo. Además, las versiones de vecinos y conocidos de Chamba, todos a favor del asesino en serie, lo desvirtuaban como el presunto autor de los hechos. Sin embargo, las pruebas de ADN realizadas en los residuos de esperma encontrados en el cuerpo de la víctima incriminaron directamente a Chamba, quien insinuó que la policía creó un complot para acusarlo. Según él, los agentes, ojo a lo que voy a decir, porque es de comedia, habían cogido una supuesta muestra de esperma de un preservativo que él había usado y que luego lo habían introducido en la vagina de la muchacha para señalarlo así como el culpable. Pues, es que no se puede decir nada. ¿Cuál gilipollez? ¿Con qué gilipollez intentó justificarlo? Pero bueno, en fin, esta gente cuando se ve acorralada, pues no es que tenga de muchos recursos mentales para... No, yo qué sé, en fin, una locura. Chamba finalmente recibió una pena de 45 años divididos en 20 años por el crimen de la joven estudiante española María Isabel Bascuñana, otros 12 por su violación, al tiempo que le impusieron otros 13 años por el intento de violación y asesinato de una prostituta rumana, quien testificó en su contra tras ver sus imágenes y fotografías en medios locales después de su detención. Pero además de esas pruebas, la parte acusatoria alegó el intento de ocultamiento de información por parte de Chamba, quien en un primer momento no dijo nada de los antecedentes que tenía en Ecuador. Claro, él dijo que al ser abordado por la policía dio a conocer sus antecedentes penales en el Ecuador y un incidente en España en el que estuvo relacionado sobre un supuesto delito de tenencia de armas. Sin embargo, a lo largo del proceso se probó que el monstruo de Machala ocultó su pasado judicial hasta que cotejamientos entre la policía de España y
la policía de Ecuador confirmaron que él era la misma persona sentenciada en Machala por asesinatos en serie. Un dato importante a añadir es que un día antes del crimen de María Isabel, otra chica que iba acompañada de un amigo que se dirigía en el cine, pues antes de entrar en el parking, el amigo decidió salir antes de entrar en el parking para ir comprando las entradas. Ella entonces se dirigió a dejar el coche en una de las plazas libres. Claro, cuando Chamba la vio llegar sola, se organizó y decidió actuar. Cuando la chica salió después de ver la película del cine y fue a recoger el vehículo con su amigo, una vez los dos estaban dentro del coche, el coche no arrancaba, y es entonces, en ese momento, en el que las luces del parking se apagan y ellos desde dentro del coche escuchan como la puerta se cierra. De esta manera, la víctima no tendría ningún tipo de posibilidad de escapar. Claro, en ese momento Chamba se da cuenta que ella pues iba acompañada y decidió abortar con su macabro plan. Entonces se mostró muy amable, decidió prestarles ayuda, incluso se preocupó y le indicó a la chica que levantara el capó del coche para mirar que todo estuviese en orden. Es en ese momento en el que él empezó de una manera muy segura, ¿no?, a manipular los cables del coche. Acto seguido le indicó a la joven que intentara arrancar el vehículo de nuevo y automáticamente el coche se puso en marcha. Esto que ocurrió es muy importante, esta información, porque todo esto que aportaron los jóvenes, en primer lugar, indica que si el coche hubiese tenido algún problema eléctrico de esas características, directamente el vehículo no hubiese ni arrancado en el momento en el que la chica pues fuera a salir de su casa o fuera a salir de la universidad. El coche directamente no hubiera arrancado. Lo que esto nos indica es que alguien debió de manipularlo mientras el coche estuvo en el parking. Después de todo esto, la chica fue consciente de que ese día, de no haber ido acompañada por su amigo, ella hubiese sido la víctima del monstruo de Machala. Es flipante la gente, qué maldad, qué manera de crear, ¿no?, de organizar la situación, ¿no?, para que, ¿no?, el hecho de que apague las luces, cierre la puerta del parking, manipule, planee a conciencia ese tipo de actos. Es asqueroso, no tiene nombre ninguno. Pienso que toda esta gente no debería de salir nunca de la cárcel. Este tío ya hemos visto que era un figura. Y nada, como digo siempre, pues espero que os haya gustado el contenido. Si os ha gustado, os pido por favor que os suscribáis a este canal. Así pues me ayudáis también a llegar a más personas. Y nada, muchísimas gracias por el apoyo y nos vemos en el siguiente contenido. ¡Hasta luego!